Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo en una jornada para nosotros muy importante porque de los ciclos que se realizan en este año por el Ateneo de Madrid es probablemente el más destacado, el que conmemora el bicentenario de la muerte de Gaspar Melchor de Jovellanos. Es cierto que hemos celebrado en este mes de septiembre, justo el mes pasado, el correspondiente al centenario también de la muerte de Joaquín Costa, que se celebra en este año, y no es menos cierto que también trabajaremos en este año todavía, del que ya queda poco, pero queda el tiempo suficiente, trabajaremos también el centenario de Joan Maragall, el poeta catalán. Estas conmemoraciones tienen siempre un motivo importante por el personaje, por la temática de su obra y, en el caso concreto, porque si hay ciertamente Joaquín Costa, al que hemos mencionado antes, fue un destacado ateneísta, y Jovellanos, aunque no es ateneísta, sí que es maestro e inspirador de muchos de los hombres que van a ser los fundadores del Ateneo Español de 1820 y del Ateneo Artístico, Literario y Científico de Madrid, este Ateneo, en 1835. Él está detrás de la obra ilustrada, él está detrás de la Guerra de la Independencia. Recordaré su respuesta al general Sebastiani muy brevemente, cuando le dice: ¿se ha apuntado usted al bando que defiende la Inquisición? Dice: yo no me he apuntado a ningún bando, yo me he apuntado a la causa sagrada de la patria y de la justicia. Porque Jovellanos es de los hombres que desde el primer momento, como otros, que harán luego la convocatoria de Cortes de Cádiz, los debates de la Constitución y finalmente la Constitución de 1812, que también será objeto de estudio, sin duda, el año que viene, pues es probablemente uno de los más destacados ilustrados que le dan lustre y le dan prestigio a esa causa inicialmente perdida que se inicia aquí en Madrid el 2 de mayo de 1808. El sentido del homenaje es, por lo tanto, el sentido del homenaje a la Ilustración española y a los hombres que abren el camino que lleva a la primera Constitución liberal de España. Y entendíamos que el Ateneo era probablemente el lugar más adecuado para ello, precisamente por la enorme vinculación que personajes como Argüelles, como el conde Toreno, como el duque de Rivas, aquí presente, u otros muchos, tienen justamente con Jovellanos en esos años que van de 1808 a 1812, en los que de alguna manera es maestro y líder de muchos de ellos, aunque el final fuera tormentoso. Nos acompañan para hacer esta celebración dos personas que le dan a esta reunión, aparte de, se puede interpretar en otro sentido, un cierto aire de familia. No en balde tenemos a tres ateneístas en la mesa de hoy: Carlos Entrena, presidente del Club Liberal, hombre que ha estado también en las responsabilidades más altas de la sección de Ciencias Sociales o de la de Ciencias Económicas en cursos anteriores, y yo mismo, que traigo el saludo a todos ustedes, y muy especialmente a Carlos Entrena y a José Luis Avellán, de la Junta de Gobierno de esta docta casa, y muy especialmente del presidente, porque quien nos acompaña como personaje central y ponente de esta tarde es ni más ni menos que don José Luis Avellán, un hombre que también es esencialmente de la casa y que reúne además la condición de uno de los mejores y más importantes conocedores de Jovellanos y en general del pensamiento español. Yo te diré en confianza, José Luis, que en la Junta de Gobierno, cuando se planificaban estos actos, allá por el mes de junio o julio, decían todos: oye, Avellán estará, ¿no? Dices: hombre, José Luis tiene que estar, ¿cómo no va a estar José Luis? Y además habrá que buscarle, nos decía el presidente, don Carlos París, habrá que buscarle que esté en la de apertura, en una destacada, porque ¿quién va a hablar mejor de Jovellanos? Pues bien, querría trasladarte, José Luis, no solamente ese ambiente que se respiraba cuando se preparaban estos actos respecto a la necesidad imperiosa de tu participación en los mismos, sino también trasladarte el afecto y el respeto, porque tú no eres un atenista cualquiera, no solo porque hayas ejercido la presidencia de esta casa durante 8 años, 4 mandatos, que no siempre fueron fáciles y que probablemente además conocieron grandes avances, como la remodelación de este salón de actos en el que nos encontramos ahora, sino que también es un hombre dispuesto siempre, el primero,
a trabajar por esta casa y hacer que esta casa pueda seguir diciendo que es docta, porque cuenta siempre con gente de tu categoría y de tu calidad. Y sin más preámbulos, y dándole las gracias por su asistencia en esta tarde, en la hora más tardía, no nos fue posible y había que arrancar en algún momento, paso la palabra para que haga la presentación del acto en firme a don Carlos Entrena, también ateneísta de esta casa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Pedro López Arriba, muchas gracias al Ateneo, muchas gracias a José Luis Avellán, porque esta tarde vamos a aprender mucho, estoy seguro. Cuando estuve preparando un poco la obra, repasando lo que había principalmente escrito José Luis Avellán, pues encontré que había escrito pues un montón de obras. Yo conocía pues sobre todo la historia crítica del pensamiento español, 7 volúmenes, tal, algo del erasmismo, biografías sobre Unamuno, Ortega, en fin, un montón de grandes filósofos y escritores españoles. Y me acordaba de una pregunta que le hizo el profesor de literatura a un alumno en la clase de literatura cuando yo estaba en el Colegio de los Jesuitas estudiando bachillerato. Y me preguntó Lope de Vega, dice, dime las obras de Lope de Vega. Y el otro se pone de pie, dice, Lope de Vega escribió varias obras. Pues yo he estado a punto de decir, José Luis Avellán escribió varias obras, pero es que son más de 35 o 40 obras, con lo cual podía haberme respondido igual que le respondió aquel profesor al alumno. Bueno, pues José Luis Avellán, que ha sido catedrático presidente del Ateneo, como ya ha dicho Pedro, durante 8 años de esta casa y que ha dejado una impronta muy importante, sobre todo ha escrito sobre el pensamiento español. Es un hombre que ha ganado, además, merecidamente, el Premio Nacional de Literatura en tema de ensayo, si no recuerdo mal, en el año 81, por los datos que yo tengo, escritor, conferenciante y, sobre todo, es un hombre de esta casa y va a hablar, además, de Jovellanos, haciendo la introducción de este ciclo de conferencias. Pedro ha hablado primero de Jovellanos un poquito y luego de nuestro conferenciante y yo lo he hecho al revés. Primero de José Luis Avellán, brevemente, como habéis visto, y en segundo lugar, como liberal y presidente del Club Liberal, pues quiero hacer referencia a Jovellanos matizando 2 temas que es lo que a los liberales, o por lo menos a mí como liberal, siempre me ha interesado. Que siendo un hombre del siglo XVIII fuera un liberal ilustrado trayendo ya los principios de la Ilustración francesa y hablando de una Ilustración española, y en segundo lugar su afán por el modernismo y por modernizar España. Esto que nosotros a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, pues hablar de vamos a acercar España a Europa, vamos a modernizar España, tenemos que salir, hay que cambiar el sistema económico, el sistema político y tal. Esa misma terminología ya utiliza Jovellanos en su obra, modernizar España por la vía del cambio del sistema económico y del cambio político. El sistema económico, además, tuvo la idea, o bueno, participó en la idea de acabar con las manos muertas. La primera desamortización fue de Godoy a finales del siglo XVIII y luego ya las importantes de Mendizábal, Madoz, etcétera. Modernizar España, acabar con los señoríos, acabar con los mayorazgos. Quería movilizar la tierra, veía el problema del campesino español que no tenía tierra suficiente para su sustento y eso es lo que quiso hacer Jovellanos desde un punto de vista además de gran justicia social y de incorporación de la modernidad en el sistema económico español. Y luego político. En el ámbito político, pues fue una persona que fundó, que basó toda su obra en los valores de la persona. Venía de la escuela de Salamanca, era cura, yo no sé si fue sacerdote hasta el final de sus tiempos o no, pero su formación fue eclesiástica y había bebido, sobre todo, en la escuela del padre Feijó, en la escuela de los valores humanos, aquello del padre Vitoria, todo aquello del derecho internacional privado, el reconocimiento de la persona, que yo creo, como jurista, que ha sido la gran aportación al derecho por parte de España, el valor de la dignidad de la persona. Creo que eso es lo que nosotros como liberales tenemos que resaltar. Y bueno, y yo como liberal he terminado y como presentador de nuestro ponente pues también he hecho mi función y agradezco mucho a todos ustedes la presencia. Muchas gracias.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan en este acto, a todos los que habéis venido para celebrar el bicentenario de la muerte de uno de los hombres más eminentes de la historia de España y creo que no suficientemente reconocido, Gaspar Melchor de Jovellanos. Quiero dar las gracias también a las dos personas que me acompañan en esta mesa y que han introducido el acto. En primer lugar, a mi amigo Pedro López Arriba, que me invitó personalmente y que, como hemos visto por las palabras que han dicho, es una invitación que responde a un deseo general de la Junta de Gobierno y de una gran parte de los socios que conocen mi dedicación a este importante autor. Las palabras que a través suyo me ha remitido del presidente del Ateneo pues también son muy dignas de mi agradecimiento, y también las de don Carlos Entrena, que aunque ateneísta y persona muy próxima por razones familiares, pues no nos vemos con frecuencia por sus múltiples ocupaciones se lo impidan. Pero en cualquier caso, esas palabras tan amables de presentación me llenan de satisfacción y me permiten que piense que efectivamente puedo decir algo distinto de lo que se ha dicho, aunque Jovellanos ha sido un autor muy estudiado, se le conoce muy bien y tiene numerosos especialistas, sobre todo los dieciochistas, no pueden prescindir indudablemente de la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos, que es un eje crucial de nuestra Ilustración. Un hombre que, y me voy a permitir ser quizá un poco provocador a los que conozcan la obra de Jovellanos, diciendo algunas cosas distintas a las que se suelen decir, permitiéndome algunas hipótesis, pues quizá polémicas o en todo caso dudosas respecto a la significación de Jovellanos. Pero para ello me voy a basar, como siempre hago, en un conocimiento documentado y de los hechos que de alguna manera protagonizan la vida de Jovellanos. Y una de las cosas que primero llama la atención desde este punto de vista factual, desde hechos comprobados y seguros, pues son las grandes variaciones a lo largo de su biografía, variaciones de ocupaciones, variación en sus lugares de residencia, de forma que podemos claramente distinguir 5 lugares, ciudades donde ha vivido, y además siempre Jovellanos de una forma muy intensa. Jovellanos vivió cada una de las etapas de su vida con gran intensidad y en cada una de ellas dejó el impacto de su personalidad. Primero estuvo, aunque realizó algunos estudios eclesiásticos, pronto dejó esa carrera para remitirse a la magistratura en distintos lugares y puestos que ocupó en su vida. En primer lugar, en Sevilla, entre 1768 y 1788, yo creo que fue una etapa que probablemente escribió la mayor parte de sus obras poéticas, porque Jovellanos, entre otras cosas, fue un poeta, y un poeta que no quiso enfatizar excesivamente esa dimensión, probablemente porque el sentido de responsabilidad, eso sí, caracteriza como un denominador común
a lo largo de toda su vida predominó por encima de cualquier otra consideración. Ese sentido de la realidad que tenía Jovellanos y que me ha llevado a mí a hablar en numerosas ocasiones de otro denominador común, que es el pacto con la realidad. El pacto con la realidad ya lo vio muy bien uno de sus primeros y más importantes estudiosos, el hispanista francés Jean Charest, que le califica como apóstol, dice él, apóstol de la eficacia, que evidentemente Jovellanos, por ese sentido de la responsabilidad que he dicho, estaba muy preocupado porque todas las opiniones que él emitía pudiesen llevarse a la práctica. De forma que en Sevilla ya notamos, donde no solo escribe poesía, sino ya se denota un poco la beta ética. Hay algunas obras de teatro, por ejemplo, El delincuente honrado, que ya es un planteamiento muy claro de ese fondo de justicia que prácticamente caracteriza toda su vida y toda su obra, es ese afán de justicia. El delincuente honrado es quizá una obra, desde el punto de vista literario, la que mejor define. Eso es prácticamente un retrato de la personalidad de Jovellanos. Pero muy pronto, ya en 1788, le tenemos en Madrid, es decir, una segunda etapa de Sevilla a Madrid, entre 1788 y 1790, ocupando un puesto importante en la administración de Carlos III, el gran rey de la Ilustración. Hay una de las obras de Jovellanos, Elogio de Carlos III, donde no solo hace una descripción de este rey que marcó una etapa en la vida de Madrid, se le ha llamado el mejor alcalde de Madrid y hoy, con estricto sentido de la justicia, preside la Puerta del Sol. De forma que Jovellanos fue uno de los grandes ilustrados que dio sentido a la importante obra de reforma y de innovación que representa Carlos III. Pero muy pronto, cuando muere Carlos III, se tiene que marchar a Asturias, de forma que entre 1790 y 1801 va a permanecer en esa región natal. Jovellanos había nacido en Gijón y cualquiera que viaje a Gijón pues se va a encontrar el nombre de Jovellanos en todas partes: el Plaza Jovellanos, el Teatro Jovellanos, edificio Jovellanos, el instituto que allí fundó, el Instituto de Jovellanos, y donde puso en práctica desde el punto de vista pedagógico algunas de sus ideas más importantes. Y después de Asturias, una especie de destierro a Mallorca durante el reinado de Carlos IV, entre 1801 y 1808, va a permanecer la mayor parte del tiempo en el castillo de Belver, del cual nos deja también una historia, una descripción y un análisis histórico que profundiza en algunos de los elementos fundamentales de la historia de España. 1808, ya coincidiendo con la invasión francesa, se traslada otra vez a su región natal, Asturias, y allí va a permanecer hasta 1811, en el que muere huyendo precisamente de la invasión francesa. Coge un barco en Gijón y, estando en Puerto de la Vega, en Navia, pues va a morir
ya con muchos años. En estos último periodo, el quinto de su vida, simplemente este reflejo de los hechos nos habla ya de una vida accidentada. No ocupó un puesto fijo y una posición estable. Fue constantemente cambiando, no solo de lugar, sino también de perspectivas. Esos cambios de ciudades y que iban acompañados siempre de cambios políticos, le obligaban a cambiar la perspectiva, aunque sus principios se mantuvieron siempre inmutables, pero le cambiaba la perspectiva y tuvo que decir muchas cosas aparentemente muy distintas y siempre tratando de defender por encima de todo la libertad de pensamiento. La libertad fue uno de los grandes ideales que no le abandonaron nunca. Y esa libertad le llevaba muchas veces a mantener serias dudas en las obras de Jovellanos que reflejan su pensamiento, nos hablan de las contraposiciones entre unas obras, entre unas decisiones y otras, porque son dudas que a él le preocupan y que solo pretende resolver con el uso de la libertad mediante la razón. Racionalismo y liberalismo como elementos consustanciales a ese pensamiento a lo largo de toda la vida. A pesar de estos muchos cambios y esta vida accidentada y movida, siempre va a tener unos principios ideológicos y éticos que le definen por encima de cualquier otra consideración. De forma que Jovellanos tiene que defender esa libertad interior que le coloca al borde. Aquí empiezo ya un poco a hacer esas provocaciones que dije al principio. Prácticamente esto no lo ha dicho nunca nadie y reconozco que es difícil de defender, pero que le coloca al borde de un exilio interior. Jovellanos fue echado del gobierno en la época de Carlos IV, cuando era ministro de Gracia y Justicia. Y tiene que vivir, por eso es su vida tan movida y accidentada, de un lugar a otro, para defender siempre la libertad. Que está rozando el exilio interior, y yo no lo voy a defender a ultranza, porque ya yo mismo estoy diciendo que sería un calificativo evidentemente polémico, pero sí defiendo una versión de ese exilio interior que es la conciencia disidente. Jovellanos es una representación política y personal de la conciencia disidente, porque estaba siempre de acuerdo consigo mismo, por encima de cualquier otra consideración, de acuerdo consigo mismo, con aquellas convicciones a las que había llegado para no traicionarse. Y eso le va a costar muchos disgustos, le va a costar muchos quebraderos de cabeza y le va a conducir a esta vida de vaivén constante que hemos visto ya. Y así ocurre, por ejemplo, hasta el último momento de su vida, cuando ya se ha producido la invasión francesa y muchos amigos le solicitan que, estando próximo a los afrancesados, manifieste una adhesión a José Bonaparte. Así se lo pide, por ejemplo, Meléndez Valdés o Moratín, Cabarrús, que incluso le escribe una carta pidiéndoselo, y la verdad es que, con arreglo a ese elemento de duda que estoy diciendo, él no se atreve
no se atreve, permanece indeciso y permanece indeciso, pero con una cosa muy clara en la cabeza, es ser fiel a la nación. Y la nación para él es, ante todo y sobre todo, el pueblo español. ¿Qué ha decidido el pueblo español ante la invasión francesa? Y cuando se da cuenta de que el pueblo español ha decidido rechazar a José Bonaparte y defender en lo que se ha llamado, hasta cierto punto diría yo que mal llamada, guerra de la independencia, porque coloca a muchos españoles, como en el caso de Jovellanos, ante una situación de indecisión. Jovellanos solamente se decide cuando ve que el pueblo español ha decidido defender por encima de todo esa independencia nacional, que en este caso el pueblo cree que está representada por el rey Fernando, a pesar de su cautiverio. Y así lo hace. Y lo dice muy explícitamente en su diario. España no lidia por los Borbones ni por Fernando, lidia por sus propios derechos, derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o de toda dinastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos, en una palabra, por su libertad, que es la hipoteca de tantos y tan sagrados derechos. Pero es que los que luchaban por el rey Fernando tampoco estaban de acuerdo entre sí, porque unos luchaban por el rey Fernando como rey absoluto y otros, como eran los liberales de las Cortes de Cádiz, luchaban por un rey constitucional, por un rey, por lo tanto, democrático, y que no tenía nada que ver con el absolutismo de Fernando VII. Que, como vemos, tampoco había un acuerdo, pero evidentemente Jovellanos estaba, y después de leer estas palabras que acabo de leer, pues no puede haber ninguna duda, al lado de los que defendían a un Fernando VII como rey constitucional. Y, de hecho, se adhiere a las y ocupa un puesto destacado dentro de ella a las posiciones de la Junta Central. Y lo hace además como lo hacía cuando, después de tantas dudas, tomaba una decisión de forma radical. Memoria en defensa de la Junta Central. Es el escrito donde está claramente especificada esta postura política que no deja de subrayar a lo largo de su discurso pues esas razones contrapuestas que le habían llevado a la indecisión durante tanto tiempo. Indudablemente, la vida de Jovellanos, como la de cualquier otra persona, no puede entenderse sin adscribirla al marco cultural, histórico del tiempo en que vivió. Y no cabe duda que Jovellanos vivió la mayor parte de su vida en el siglo XVIII. Y el siglo XVIII se caracteriza por dos actitudes, dos tendencias fundamentales, que es el regalismo, es decir, la defensa de la autonomía y del poder del rey frente al Papa. El regalismo, los Borbones, habían iniciado ya esa postura que era tradicional en los Borbones franceses, la continúan en España defendiendo la autonomía y el poder real frente al Papa, cosa que va a contradecir la postura política de la Casa de Austria que se había mantenido y sobre todo
con el predominio de la orden de los jesuitas, porque efectivamente los jesuitas, que es la Compañía de Jesús, que impone sus directrices en el Concilio de Trento, es la que va a caracterizar a la política de la Casa de Austria. De forma que es una oposición a esa línea política para defender ese regalismo. Y eso explica, muchas veces se ha hablado, uno de los acontecimientos fundamentales del reinado de Carlos III es la expulsión de los jesuitas. Porque, claro, la expulsión de los jesuitas se ha considerado habitualmente como un hecho anecdótico producido por las tensiones que los jesuitas provocaban prácticamente en toda Europa. No fue España, como sabemos muy bien, el único país donde fueron expulsados. Es que los jesuitas tenían una significación política especial. Era ese tercer voto de obediencia al Papa. Frente a los tres votos clásicos, pobreza, castidad y obediencia, el cuarto voto que distingue a la Compañía de Jesús es la adhesión al Papa, obediencia al Papa. Y claro, por eso se explica que los inquisidores generales en la segunda mitad del siglo XVII, los inquisidores generales son jesuitas, porque la Inquisición estaba estrictamente vinculada a la política papal, de forma que aparecían los jesuitas como opositores precisamente al regalismo. De verdad que la expulsión de los jesuitas no es un hecho anecdótico, es un hecho que constituye un aspecto central en la política ilustrada del regalismo. Naturalmente, esto ya nos lleva, con lo que he dicho, se puede entender fácilmente que aquí están implicadas las posiciones filosóficas más profundas de Jovellanos y que naturalmente esto tiene que ser un hilo conductor para orientarnos en la complejidad de su obra. Tengamos en cuenta que la complejidad de la obra es muy grande porque no aparece una obra capital, que en la mayor parte de los filósofos o de los pensadores hay una obra que refleja su pensamiento en la totalidad y que es la obra de referencia por excelencia. Eso no ocurre en Jovellanos. En Jovellanos tenemos una obra muy dispersa a través de informes, de encargos que se le hacen, de estudios monográficos, de discursos, de cartas ante muy variados sucesos y que han llevado a algunos de los estudiosos de su obra a caracterizarle como ecléctico. La calificación que muchos de los estudiosos de Jovellanos buscan por poder armonizar todas esas posiciones tan distintas, es que Jovellanos era un eclecticismo. Su filosofía es la filosofía del eclecticismo. Entonces yo creo que esto hay que tomarlo con grano salis, porque no es tan evidente. Desde luego tenemos que tomar en consideración el conjunto de esas aportaciones tan variadas para destacar algunos elementos que las constituyen denominador común en esa caracterización. Por un lado, la Ilustración y, sobre todo, la Ilustración francesa, precisamente porque sus amigos conocían esa tendencia hacia la Ilustración francesa, le invitan a que cuando se produce la invasión de Bonaparte y José I es nombrado rey,
pues piensan que Jovellanos puede inclinarse por eso. Desde luego, la ilustración de Jovellanos no le llevó, como hemos visto, a ese extremo, porque lo que caracteriza a la ilustración de Jovellanos es sobre todo su adhesión a los principios filosóficos, es decir, a la enciclopedia. Lo que sí fue Jovellanos es un enciclopedista. La enciclopedia era uno de sus libros de cabecera. Y cuando tenía esas dudas a las que me he referido antes, cuando tenía a donde iba a beber es a la enciclopedia, para inspirándose en sus doctrinas y en sus principios, tomar la decisión y los argumentos necesarios. Pero al mismo tiempo es como hombre preocupado por el saber. Jovellanos era un antecedente auténtico de lo que luego se llamó los intelectuales. Jovellanos era un intelectual, no cabe duda, y le preocupaba en los orígenes del conocimiento humano. Y en eso se fija más en los pensadores ingleses que en los franceses. John Locke o Adam Smith son dos pivotes esenciales para entender en su dimensión pragmática el pensamiento de Jovellanos. De forma que lo que va a exponer en esa enorme cantidad de informes, de estudios, de discursos, pues están siempre regidos por estos dos elementos, la ilustración por un lado y la filosofía inglesa del conocimiento por otro. Y así lo va desarrollando en obras como Memoria para la policía de los espectáculos, discursos sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias, unir el estudio de la literatura al de las ciencias. Es decir, que hay un humanismo que no desprecia el estudio de las ciencias y que pretende todo lo contrario, es decir, armonizar sus conclusiones con las científicas. El informe sobre la ley agraria, uno de sus escritos más famosos y más influyentes, nos lo indica claramente. Este informe, yo lo he leído varias veces, es una maravilla desde el punto de vista literario. Está escrito con una elegancia, es una prosa tan bella que verdaderamente, sin ir más lejos, desde el punto de vista estético, es un placer leer el informe sobre la ley agraria, que naturalmente es un estudio técnico muy profundo y muy acertado de la situación agraria española en ese momento. La respuesta a la epístola de Moratín, la memoria sobre la educación pública, en todos estos, por citar unos poquísimos títulos, son los que definen la obra de Jovellanos, en la cual hay siempre una regla de oro a la que de alguna forma ya me referí anteriormente. Y esa regla de oro puede enunciarse así: aplicar el uso de la razón a los obstáculos que la naturaleza, la opinión o las leyes oponen a su desarrollo. Aplicar el uso de la razón. Antes decíamos racionalismo. Sí, racionalismo, pero dentro del libre uso de sus determinaciones. La razón, usada bajo el principio de la libertad, nos conduce a manifestarnos en pro de la naturaleza. La naturaleza, que es otro de los grandes principios de la Ilustración, porque la razón es la naturaleza del hombre. El hombre es racional por naturaleza frente a los animales que no tienen razón. Y lo que le distingue precisamente
de los animales. Es la razón. La aplicación de estos principios a lo que era la preocupación máxima de la época es esa obra a la que ya me he referido, que es el informe sobre la ley agraria. Porque una cosa que caracteriza a la Ilustración en general es el predicamento de lo que ellos llamaban las ciencias útiles. Las ciencias útiles. Frente a unos estudios clásicos en los que se había priorizado a la teología y al derecho, ahora se quiere priorizar a lo que llamaban las ciencias útiles. La economía civil, como ciencia superior, dice que sustituirá a la política, la que enseñará a gobernar a los hombres y hacerles felices, pues bajo sus principios se ilustran los mayores intereses. La magistratura, dice Jovellanos, ilustrada por esos principios, reduce todos sus secretos a un sistema de orden y de unidad antes desconocido y especifica muy claramente agricultura, población, cría de ganados, industria, comercio, estudios, todo se examina, todo se mejora según esos principios. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista del desarrollo de la riqueza, que tanto preocupa a los ilustrados, naturalmente Jovellanos se va a tener a la moda del momento, que es lo que se llamaba la fisiocracia, frente al poder de los metales más valiosos, el oro, la plata, las piedras preciosas traídas de América, etcétera, etcétera. Ahora no, el verdadero valor está en la tierra, y hacer producir riqueza a la tierra es el sentido de la fisiocracia, que es la nueva economía. De forma que tenemos que aplicar esos principios a la propiedad de la tierra, porque es precisamente en la propiedad de la tierra donde se ha gestado la pobreza de España, mediante las vinculaciones de latifundios a las órdenes religiosas, a los monasterios, a las iglesias de los pueblos, vinculaciones religiosas, pero que son también vinculaciones civiles, es decir, el principio del mayorazgo. Todo debe ser heredado por el hijo mayor. Los mayorazgos crean grandes posesiones de tierra que son inútiles desde el punto de vista de la producción de la riqueza, porque el convento, el monasterio, cultiva la tierra para alimentar a los 4 o 5 monjes que tengan en el convento. Y el mayorazgo cultiva también dentro de su parcela un trocito de tierra que le permita vivir bien al dueño y a sus hijos. Y ahí se acaba todo. O sea, hay que luchar por una libertad en el uso de esos bienes agrarios para que la riqueza se aumente y se extienda. Es decir, que esta es la lucha contra las leyes de la amortización. Pero fijaros que las desamortizaciones no van a venir hasta el siglo siguiente, es decir, hasta que Mendizábal elabora las famosas leyes de desamortización de Mendizábal, que era la desamortización civil. Después vendrá la desamortización eclesiástica de Pascual Madoz, pero han pasado ya muchas décadas. Y es que la resistencia al cambio por los grandes poderes era muy grande. Y así es, pero ese es el principio de un cambio, porque ya no es solo la libertad y la circulación de bienes,
mediante el establecimiento de unos principios desamortizadores, sino también la lucha contra el producto de esas leyes amortizadoras que eran los estamentos. Los estamentos, como es un sistema muy próximo al de las castas. El que pertenece a un estamento, a la nobleza o al pueblo o a la clase eclesiástica, no puede pasar. De forma que produce una inmovilidad social y, por lo tanto, económica. Y entonces hay que luchar contra esos tópicos establecidos, y luchando contra la sociedad estamental estamos dando pasos a favor de una sociedad de clases, de la sociedad clasista, de las clases que sí, así como los estamentos son rígidos y son departamentos estancados, en una sociedad de clases hay movilidad. Se puede pasar de una clase a otra, se puede nacer en el pueblo bajo y elevarse por el estudio, por el trabajo, por las razones que sean, a una clase superior. Todo eso con vistas a una más equitativa distribución de la riqueza, y que le convierten en ese apóstol de la eficacia. Pero todo eso no quiere decir, por eso reivindico una vez más mi defensa de Jovellanos como un pensador ilustrado radical. Son pasos que nos impone la razón para ir buscando el objetivo último. Y el objetivo último no puede ser más revolucionario. El objetivo último es eliminar la propiedad privada, que todo sea de todos. Y eso lo dice, naturalmente, lo dice casi siempre en sus poesías, donde dice, por ejemplo, el fatal nombre de propiedad, primero detestado, será por fin desconocido. Infame, funesto nombre, fuente y sola causa de tanto mal. Tú solo desterraste con la concordia de los siglos de oro sus inocentes y serenos días. Invoca la edad de oro, donde no existía, como decía Cervantes en el discurso a los cabreros, no existían las palabras tuyo y mío. Todo era de todos, y lo dice también en otra parte del poema: todo será común, será el trabajo pensión sagrada para todos, todos su dulce fruto compartirán contentos. Una razón común, un solo, un mutuo amor los atarán con dulce lazo. Muchas las frases que pudiera citar yo en comprobación de este afán revolucionario, pero en último término, primero hay que ir dando pasos. Por eso es el apóstol de la eficacia, por eso Jovellanos pacta con la realidad, pero eso no quiere decir que esos ideales revolucionarios sean ajenos a su pensamiento más profundo. Incluso, en defensa de esto que estoy diciendo, puedo citar como en un informe técnico y científico, como es el informe sobre la ley agraria, lo viene a decir también, muy brevemente, eso sí, muy brevemente, pero muy brevemente lo dice muy claro, con esta frase: en el estado natural los hombres tienen una idea muy imperfecta de la propiedad, y ojalá que jamás la hubieran entendido. Ojalá los hombres no hubieran entendido nunca lo que significa la propiedad, porque la propiedad es lo que nos divide a unos de otros. Hay que volver a la edad de oro, hay que volver a aquella edad en que todo era común, en que no existían las palabras tuyo y mío. De forma que Jovellanos es un revolucionario apaciguado
por el uso razonable de la razón, no llevar las cosas demasiado lejos cuando la realidad les dice que no se puede. Pactemos primero con la realidad y después ya veremos lo que pasa. Y eso lo mantuvo también, por eso estoy diciendo que esto corresponde al pensamiento más profundo de Jovellanos y que por lo tanto no se le puede calificar sola y exclusivamente como ecléctico. No, Jovellanos es mucho más que un ecléctico. Es un hombre con un pensamiento total, absoluto, que conforma toda su concepción del mundo y de la vida. Y creo que esto quedaría ya definitivamente asentado si lo traducimos al terreno religioso, porque lo mismo que en la reforma económica critica a la sociedad, lo hace también en el aspecto religioso. Y esta es una de las causas que le creó más problemas a Jovellanos, porque tenemos todas las evidencias de que cuando se le cesa como ministro de Gracia y Justicia fue porque estaba apoyando las ideas jansenistas que defendía, era muy amigo de ella, Eugenia de Montijo, y se oponía a lo que defendía Godoy, el que prácticamente dirigía la política española y que, como sabemos, era amante del rey Carlos IV y, por lo tanto, critica también los inmorales usos y costumbres de la corte. Claro, cuando salen estas palabras de desconsideración a los reyes, Jovellanos, defendiendo un principio religioso que es el del jansenismo, está defendiendo una pureza ética, que le aproxima mucho a la concepción de los viejos erasmistas. Hay un reformismo general en Jovellanos que se puede aplicar tanto a la esfera de la economía como a la esfera de la religión, porque la religión no son los ritos, no son las ceremonias, no son los rezos orales que no responden a una actitud sincera del corazón, sino que son principios. La religión es una moral coronada por una visión ética. La ética como objetivo fundamental, y eso lo desarrolla también en uno de los informes más característicos del pensamiento de Jovellanos, que ya cité anteriormente, sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias. Un humanismo radical. Por eso dice Jovellanos, un poco resumiendo lo que significa su pensamiento, estudiad la ética. En ella encontraréis aquella moral purísima que profesaron los hombres virtuosos de todos los siglos, que después ilustró, perfeccionó y santificó el Evangelio, y que es la cima y el cimiento de nuestra augusta religión. Su guía es la verdad, su término la virtud. Colocad por encima de la moral el principio de la ética. ¿Veis? Una visión global desde el punto de vista racional y en defensa de la libertad ilustrada por encima de todo. Muchas gracias. Tenías razón, ibas a decir algo de eso.
Muy bien, queridos amigos. Llegamos al final. Realmente, José Luis Avellán, antes de comenzar esta ponencia, nos indicaba que iba a avanzar alguna idea, quizás poco conocida o novedosa, sobre el personaje. Me ha encantado este final, cuando nos has hablado del radical apacible, que de alguna manera representa ese radicalismo apacible que representa Jovellanos. Pues bien, queridos amigos, don José Luis, Carlos, sin otro particular, levantamos las sesiones para la próxima semana, que tendremos la segunda conferencia de este ciclo dedicado al estudio de la política internacional de España en el cambio de siglo, del siglo XVIII al XIX, con el profesor de la Universidad de Tarragona, don Pedro Antonio Medes. Muy buenas tardes a todos.